Buenas tardes, mi nombre es Janet Alejandra Maldonado Martínez de SBTPI, Bachillerato Técnico Profesional en Informática. Hoy les hablaré sobre el circuito en serie y el circuito paralelo. Hablaré sobre el circuito en serie, que el circuito en serie es un tipo de circuito eléctrico en que los componentes o dispositivos están conectados en una fila continua formando un único camino por el que circula la corriente. En esta configuración la corriente pasa a través de cada componente en secuencia uno tras otro. En un circuito en serie la tensión reparte entre los componentes en función de su resistencia o impedancia. La tensión total del circuito es igual a la suma de las caídas de tensión en cada componente. Si uno de los componentes falla o se desconecta, todo el circuito se interrumpe, ya que la corriente solo puede fluir por una sola vía. Esto hace que todos los dispositivos o componentes conectados en un circuito en serie dejen de funcionar simultáneamente si falla uno de ellos. La batería es la base principal que ayuda a dar fluidez al circuito en serie. Como segundo punto está el interruptor, que el interruptor es el que controla el encendido y el apagado de todo el circuito. Como tercer punto está el fusible, que el fusible protege los aparatos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos. Esto le logra limitando la corriente que circula por el circuito. El cable de fibra óptica, que este conecta todos los componentes en un bucle de modo que la corriente eléctrica fluye por un solo camino. Ahora les hablaré un poco sobre las ventajas y desventajas del circuito en serie. Que las ventajas entre ellas están que ahorran espacio porque necesitan menos cables, son fáciles de construir y analizar, se pueden usar para crear divisores de voltaje, se pueden usar para proteger el circuito de sobrecorriente o cortocircuito y por último aumentan la potencia de salida total sin reemplazar cables de salida más. Desventajas que entre ellas están: si un circuito componente se daña, todo el circuito se interrumpe. Si otros aparatos en un circuito en serie se dañan, todo el circuito se convierte en un circuito abierto. Aquí en el cable donde va conectado el foquito LED y el interruptor irá conectado en la parte negativa de la batería. Y en la otra parte del cable donde está el fusible y también el interruptor irá conectado la parte positiva de la batería para el funcionamiento del circuito en serie. El circuito que estaremos realizando será el circuito paralelo. Es un circuito en que los componentes están conectados de tal manera que cada componente tiene su propio camino para la corriente eléctrica. En un circuito paralelo cada componente tiene su propia corriente eléctrica. El funcionamiento del circuito paralelo está: la electricidad fluye directamente desde la fuente a cada componente. 2. La corriente total que fluye por el circuito es la suma de las corrientes en cada rama en paralelo. Y 3. Si se interrumpe la sección del circuito que conecta a un componente desde los demás componentes, mantienen los circuitos completos y pueden seguir funcionando. Los materiales que estaremos utilizando para poder crear el circuito paralelo: las baterías en paralelo son una configuración en la que dos o más baterías se conectan lado a lado, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo. Esto consigue que la capacidad y la corriente total del sistema aumenten mientras que la tensión permanece constante. Como segundo punto tenemos los focos LED, que los focos LED se conectan a la fuente de alimentación de forma que la electricidad fluya por diferentes circuitos. Esto permite que los focos funcionen de manera independiente. La fibra óptica no es más que un conductor de luz. La luz queda atrapada en este conducto y se prolonga a la máxima velocidad posible a lo largo del mismo. Último punto, interruptor, que el interruptor permite encender y apagar los componentes del circuito. Cuando el interruptor está abierto, la corriente no puede circular por el circuito y los componentes están apagados. Cuando el interruptor está cerrado, la corriente circula por el circuito y los componentes están encendidos.
Voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas que hay en los circuitos paralelos. Ventajas. Como número 1 tenemos, si un componente falla, los demás siguen funcionando. 2. Todos los componentes reciben el mismo voltaje, lo que mejora el funcionamiento. 3. Se pueden integrar componentes sin diferentes características. 4. Al añadir más componentes en paralelo, la resistencia total del circuito disminuye. 5. Se pueden conectar o desconectar nuevos componentes sin afectar negativamente el funcionamiento de otros componentes. Y desventajas, como número 1, la corriente se divide. Y por último, en comparación de los circuitos en serie, los circuitos en paralelo tienen una menor equivalencia. El cable que va conectado en el fusible y en el interruptor irá conectado en la parte negativa de la batería. Y el cable que va conectado con los focos LED irá conectado en la parte positiva. Aquí les daré una pequeña demostración de cómo funciona el circuito paralelo. Les voy a hablar un poco sobre la diferencia entre los circuitos en serie y paralelo. Existen varias diferencias clave entre los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. La primera diferencia en la forma en que afectan el voltaje y la corriente en el circuito. En un circuito en serie, el voltaje se divide entre los componentes, mientras que la corriente es la misma en todos los componentes. En un circuito en paralelo, la corriente se divide entre los componentes, mientras que el voltaje es el mismo en todos los componentes. Otra diferencia importante entre los circuitos en serie y los circuitos en paralelo es cómo afectan a la resistencia total del circuito. La resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de la resistencia de todos los componentes, mientras que la resistencia total de un circuito en paralelo es menor que la resistencia de cualquier de los componentes individuales.